A pesar de su trágica muerte el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo, su legado artístico sigue vivo. Te dejo en la cajita de información 2 videos donde te cuento las anécdotas más destacadas del gran ídolo, demostrando su gran corazón y humildad. No olvides suscribirte al canal. Comencemos. José Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Sus padres fueron Delfino Infante García, quien tocaba el contrabajo en una banda de música, y Refugio Cruz Aranda, dedicada al hogar. A corta edad, Pedro y su familia se trasladaron a la ciudad de Guamúchil, donde aprendió el oficio de carpintero gracias a que el padre de su mejor amigo de la infancia, Jesús Bustillos, lo enseñó. Hizo su primera guitarra gracias a su habilidad y gusto por trabajar la madera. Fue carpintero por un tiempo, oficio que disfrutaba, hasta que lo dejó para dedicarse a cantar. También aprendió peluquería con José María Román. El gusto por la música lo adquirió de su padre, quien lo influyó desde pequeño. Aprendió a tocar la guitarra y, desde muy joven, tuvo que trabajar para ayudar a la economía del hogar. Trabajó en agrupaciones locales como vocalista en la Orquesta Estrella de Culiacán. A los 18 años, se convirtió en padre de la niña Lupita Infante, cuya madre fue Guadalupe López, su primera novia, pero la relación no prosperó. Amigos de su infancia cuentan que Pedro, desde niño, era muy enamoradizo y además un niño muy despierto e inquieto. Un año después, cuando Infante tenía 19 años, conoció a María Luisa León. Pedro cantaba en una radio de Culiacán cuando María sintió curiosidad por conocer al hombre que admiraba por su bonita voz. En una de esas presentaciones con la Orquesta Estrella, María Luisa se presentó. A partir de ahí, comenzaron a salir y se hicieron novios a escondidas, ya que su familia no veía con buenos ojos que pretendiera a una mujer mayor que él. Pedro ya tenía la inquietud de viajar a la Ciudad de México para probar suerte, y María Luisa lo apoyó totalmente. Ella se adelantó, y tiempo después, Pedro la alcanzó. Al principio, la situación fue muy precaria, sin trabajo y con unos pocos ahorros, solo les alcanzó para rentar un humilde cuartito. El 19 de junio de 1939, contrajeron matrimonio y poco tiempo después se casaron por la iglesia en la catedral. No asistieron las familias de Pedro ni de María Luisa, solo unos cuantos amigos. En agosto de 1939, Pedro se acercó a la XCW para hacer una prueba, pero el director de música, Amado Guzmán, lo rechazó rotundamente. Sin trabajo y con menos ahorros, la situación para la pareja se tornaba cada vez más difícil, comían en el Café Florencia solo una vez al día. Después de tocar varias puertas, finalmente le dieron trabajo en la XCB, donde cantaba todos los días y ganaba 3 pesos por programa. Buscando mejores oportunidades, Pedro consiguió otro trabajo en 1940, cantando en el Centro Nocturno Waikiki. También cantaba en el Hotel Reforma, en el Salón Tap Room, dirigiendo una orquesta y cantando, ahora con un sueldo de 100 pesos diarios. Estos trabajos les permitieron a Pedro y María Luisa mejorar su calidad de vida, y así pudieron mudarse a un departamento. Cantando en el Hotel Reforma, llegaron unos productores acompañados de Manuel Esperón, uno de los músicos más importantes de esa época. Al escuchar su talento vocal y ver en él a una nueva estrella de cine, le ofrecieron participar en su primera película. En sus primeras 3 películas, participó como extra, pero en 1942, el director José Benavides decidió darle la oportunidad, no solo como extra, sino con un personaje más importante, como amigo de los protagonistas. Aunque al principio Pedro tenía mucho miedo de aparecer frente a las cámaras y decía que el cine era solo para los ricos, guapos y famosos, no pretendía ser actor por la inseguridad que sentía al ver una cámara y toda la gente que había detrás de ella. Pedro solo quería cantar. Sin embargo, después de haber filmado La Feria de las Flores, Pedro se sintió un poco más seguro y decidió continuar con su carrera de actor. Participó en algunos castings, y la siguiente oportunidad se la dio el actor y director René Cardona en la película Jesucita en Chihuahua, quien le enseñó las bases de la actuación y a perder el miedo de estar frente a las cámaras. Ese mismo año, en 1942, el compositor Federico Baena recomendó a Pedro en la RCA Víctor, donde grabó 2 canciones y fue contratado por la disquera. Pero,
contrario a lo que se pensaba, Pedro no vendió los miles de discos que se esperaban, solo se vendieron menos de 1000 copias, e inmediatamente fue despedido por el director Mariano Rivera Conde, quien le dijo que mejor se regresara a Mazatlán a seguir como carpintero, donde tendría más éxito. Tiempo después, sería precisamente el mismo director, quien le entregaría a Pedro un cheque en blanco, con la cantidad que él quisiera con tal de que se quedara con ellos en la RCA, pero Pedro le contestó irónicamente que antes de llenar ese cheque prefería regresarse a Mazatlán. Así, Pedro se convirtió en artista exclusivo de la disquera Peerless hasta el día de su muerte. Después de filmar varias películas, en 1943, Pedro protagonizó su primer estelar en cine con la película Cuando habla el corazón, logrando éxitos medianos. En aquel entonces, el ídolo de las multitudes era Jorge Negrete. En 1945, Pedro realizó una gira por Estados Unidos y, con las ganancias, se compró su primera casa en la calle Repsamen 728. Ese mismo año, grabó su segunda película bajo la dirección de Ismael Rodríguez, Cuando lloran los valientes, junto a Estela Pavón, quien se convertiría en su gran amiga y quien también le ayudaría a mejorar sus técnicas de actuación. La carrera de Pedro ya iba en ascenso, y con la filmación de más películas, su popularidad estaba creciendo. Pedro se convirtió en la estrella exclusiva de los directores Rodríguez, y en 1946 filmaron Los Tres García y Vuelven los García. En esta última película, Pedro canta Mi Cariñito, una canción que Manuel Esperón le escribió especialmente a él y que se convirtió en un éxito. A partir de estas películas, la fama y popularidad de Pedro comenzaron a crecer, ya que su calidad actoral empezaba a tener esa personalidad y característica que solo la experiencia podía darle. Su pasión por volar. Tras haber acumulado casi 3000 horas de vuelo, Pedro se asoció con TAMSA, Transportes Aéreos de México. Volar era una de las pasiones que Pedro tenía, pero por exceso de trabajo y compromisos no podía dedicarle tanto tiempo. Cada vez que tenía la oportunidad, la aprovechaba. En 1947, saliendo del aeropuerto de Guasave, Sinaloa, el avión que piloteaba despegó de una pista improvisada y, al no poder ganar altura, se estrelló en un cultivo de maíz, dejándole solo una herida en el mentón. Aunque no pasó a mayores, este fue solo el comienzo de una historia que terminaría muy mal. El segundo percance fue en 1949 cuando su avión se quedó sin gasolina, ya que en pleno vuelo comenzó a mostrar fallas mecánicas, por lo que tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en Zitácuaro, Michoacán. Viajaba con Lupita Torrentera y, al tratar de protegerla, Pedro resultó herido, por lo que le tuvieron que colocar una placa de titanio para suplir parte del cráneo. Del tercer accidente hablaremos más adelante. Adopción. En mayo de 1947, Pedro y María Luisa adoptaron a la bebé Dora Luz, hija de una hermana de Pedro llamada Carmela, quien pasaba por problemas matrimoniales y económicos. En 1948, lograron registrarla como hija biológica, con el nombre de Dora Luisa. María Luisa, al no poder concebir y ver que la fama de Pedro subía como la espuma, además de tener sospechas de que su esposo no era tan fiel como en un principio, pensó que con la llegada de la bebé las cosas en su matrimonio mejorarían. Años después, Dora supo por parte de su madre biológica que había sido adoptada por sus tíos, situación que no la incomodó, ya que los veía como sus verdaderos padres, quienes la consentían y llenaban de regalos. Pero todo cambiaría con la muerte del ídolo. Dora se quedó sola con su madre adoptiva, y el trato de madre a hija cambió por completo. La mitad de la herencia le correspondía a María Luisa por ser la esposa legítima, mientras que la otra mitad le correspondía al resto de sus hijos. Intentó luchar por la parte de la herencia que le tocaría a Dora, pero por no ser hija biológica, los abogados le recomendaron no hacerlo. La vida de Dora se volvió una lucha diaria al lado de una persona difícil de convivir. Dora se desahogaba con sus medios hermanos diciéndoles que lo único que quería era casarse para poder salir de la casa de su madrastra. Años después lo consiguió, pero la tragedia la sorprendió el 17 de febrero de 1973, cuando perdió la vida en un accidente de coche, estando embarazada, a los 25 años. Lupita Torrentera. En 1945,
Pedro Infante conoció a la actriz y bailarina en el Teatro Folies Berger, donde la joven de 14 años era bailarina y Pedro le doblaba la edad. A pesar de que la madre de Lupita, Margarita Bablot, no estaba de acuerdo con la relación, al final terminó cediendo a los encantos y sencillez de Pedro. Ese mismo año, en 1945, convenció a Lupita de irse a vivir juntos, sin que ella supiera que él estaba casado. Después de procrear 3 hijos y pasar 6 años juntos, hay 2 versiones sobre cómo terminó la relación. Una dice que Lupita se enteró de la relación de Pedro con Irma Dorantes porque Irma le hablaba por teléfono para decirle cuando se veían, y la otra versión sostiene que Lupita descubrió que Pedro era casado y se lo había ocultado por varios años, por lo que fue inmediatamente a la casa de Pedro para reclamarle y terminar la relación. Pedro Infante, en 1948, filmaría Los Tres Huastecos, donde interpretó a 3 personajes diferentes. Esto se convirtió en un reto actoral tanto para él como para el director Ismael Rodríguez, ya que en aquella época no se contaba con la tecnología que después se apoyaría de las computadoras para realizar efectos especiales. Para la siguiente película, Pedro tuvo que prepararse físicamente para representar a Pepe el Toro, donde tendría que demostrar todo lo aprendido hasta el momento en actuación. La película, junto a Chachita y Blanca Estela Pavón, fue un rotundo éxito, presentándose durante meses en las carteleras de cine. Debido a este éxito, decidieron hacer la segunda parte, que fue Ustedes los ricos. En 1949, protagonizó junto a su gran amiga Blanca Estela Pavón la película La mujer que yo perdí, que sería la última vez que trabajarían juntos. A mediados de ese mismo año, la actriz viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México junto a su padre, y por fallas en el avión, este se estrelló en el volcán Popocatépetl. No hubo ningún sobreviviente. En alguna entrevista, Pedro Infante participó en la brigada de rescate, y durante el sepelio se le vio profundamente afectado, llorando desconsoladamente. Dijo sentirse muy afectado por los lazos de amistad tan estrecha y sincera que los unían, y que siempre la recordaría. Pedro Infante continuó cosechando éxitos, también trabajando junto a Jorge Negrete en 1953 en la película Dos tipos de cuidado, una divertida comedia. Siempre se ha especulado que fueron rivales en la actuación, pero nada de eso fue cierto. No fueron grandes amigos porque ya no hubo tiempo, debido a la enfermedad y muerte de Jorge en 1953, pero durante el tiempo que convivieron, la relación fue cordial. Incluso Jorge, como director de la Asociación Nacional de Actores, ayudó a Pedro a conseguir contratos mejor pagados. Irma Dorantes. Cuando Pedro Infante filmó la película Los Tres Huastecos, conoció a Irma, que en aquel entonces tenía 14 años. Sin embargo, no fue hasta que filmaron No desearás la mujer de tu prójimo que se reencontraron, y esta vez ya no se separarían. A pesar de que Pedro era 18 años mayor que ella, la madre de Irma aceptó gustosa su noviazgo. Se casaron el 10 de marzo de 1953 en Mérida, Yucatán, solo con la familia más cercana de la novia. Tuvieron una hija, Irma Infante, nacida en 1955. Se suponía que en 1951, María Luisa le había dado el divorcio a Pedro, con el acuerdo de que le entregaría $1.000.000 más la mitad de su sueldo como actor por el resto de su vida, según afirmó Irma Dorantes en una entrevista, a lo cual Pedro aceptó. Sin embargo, en 1952, María Luisa interpuso un amparo argumentando que su firma en el acta de divorcio era completamente falsa, por lo que meses después el juez anuló el divorcio, y, por lo tanto, el matrimonio de Irma y Pedro quedó totalmente nulo. María Luisa sabía perfectamente de todas las relaciones que su esposo tenía, desde unas muy fugaces hasta otras más serias, pero ella lo perdonaba en silencio, y el actor siempre estuvo al pendiente de ella y su hija Dora Luisa para que no les faltara nada. La obsesión de María Luisa de no ver feliz a Pedro lejos de ella se hizo realidad al no darle el divorcio. Último accidente. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante salió de la ciudad de Mérida, Yucatán, con el copiloto Víctor Vidal, siendo él el piloto, y el mecánico Marciano Bautista. Salieron rumbo a la Ciudad de México en un avión Libere Air Express perteneciente a la empresa TAMSA, de la que Pedro era socio.
Después del despegue y de alcanzar apenas 200 metros de altura, el avión se desplomó alrededor de las 8 de la mañana, cayendo en las calles 54 Sur y 87 en Mérida, Yucatán, a unos cuantos kilómetros del centro de la ciudad. En el accidente, además, una madre con su hijo también perecieron. Según los informes, las maniobras no fueron las adecuadas y además el avión llevaba carga, lo que complicó la situación, perdiendo el control total de la aeronave. Se dice que Pedro llevaba mucha prisa por querer estar en la Ciudad de México lo más pronto posible, ya que su esposa Irma lo estaba esperando, y además le urgía arreglar el asunto de su divorcio con María Luisa para que su matrimonio con Irma no se invalidara, pero ya nada pudo hacer. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México para ser velado. Al velorio asistieron alrededor de 3.000 personas, siendo catalogado como una de las peores tragedias en el cine mexicano. Pedro, de tan solo 39 años, era el ídolo del pueblo y de las multitudes. Su sencillez y humildad hicieron que se ganara el corazón de las personas, quienes lloraban desconsoladamente en el sepelio. ¿Qué pasó con la herencia de Pedro Infante? Antonio Matuc, considerado como uno de los mayores defraudadores del siglo XX, fue el representante y amigo de Pedro Infante por casi una década. ¿En quién confiaba ciegamente? Pero quién era y cómo se conocieron en 1949. Pedro se encontraba buscando un auto Cadillac, que había visto en un establecimiento y fue aquí donde conoció a Antonio Matuc Mansur, de origen libanés, era un empresario y dueño del lote de autos de lujo. En ese momento, Pedro Infante ya tenía una trayectoria consolidada, y Matuc reconoció a la estrella manifestándole su admiración y respeto. Pedro no contaba con el suficiente dinero para comprar el Cadillac y Matuc le ofreció un trato, a cambio del auto le puso como condición, representarlo, artísticamente, negociando todos los contratos entre filmes, discos, presentaciones, etc. Establecieron una relación de amistad y muy pronto se convertiría en su mano derecha. Fue así que en 1950 Antonio se convirtió en el representante artístico más redituable en la época de oro del cine mexicano. Gracias a Matuc, Pedro empezó a ganar en un inicio más del triple en cada película y cada trabajo que realizaba, ya que Pedro nunca cobró lo justo, para después recibir 10 veces más dinero que antes por cada filme. Así que su fortuna se disparó de una manera rápida. Los éxitos en taquilla no se hicieron esperar a tal grado de recibir el reconocimiento internacional como el Oso de Plata del Festival de Berlín. A estas alturas, Pedro estaba más que satisfecho con su representante y a notar que su fortuna crecía como la espuma y que los contratos con las más importantes productoras no paraban. Pedro confió ciegamente en él, dejándole en sus manos todos sus asuntos legales y permitiéndole que éste firmara contratos fílmicos e incluso la compra de casas, terrenos, negocios, autos o cualquier otra propiedad. Nada en la vida financiera de Pedro se movía sin la autorización de Matuc, a quien nunca le desagradó la idea, por el contrario, se hizo control absoluto de la vida del ídolo de Guamúchil. Inclusive le recomendó algunas cosas como no regalar propiedades a su familia o a sus amadas, lo que Infante siempre acató al pie de la letra. A los 39 años, Pedro Infante ya goza de una fortuna de más de 20 millones de pesos. Pedro cobraba 20,000 pesos semanales por presentaciones musicales. En la época actual equivaldría a más de 200 millones de pesos. Pedro ganaba más del triple que Cantinflas en aquella época, pero todo cambiaría el 15 de abril de 1957. En cuanto Matuc conoció la noticia, rápidamente comenzó a poner a su nombre la mayor parte de las propiedades de Pedro, y usando el dinero para hacerse de más propiedades, dejando a la actual y pasadas esposas e hijos sin herencia. También la madre de Pedro se quedaría completamente en la ruina. Se supo que doña María del Refugio Cruz Aranda, madre del ídolo, acudió a la casa de Matute para exigirle la devolución de las propiedades, pero no lo hizo. Solo le dio cierta cantidad, advirtiéndole que sería lo único que recibiría de él. La señora, se dijo, tuvo que vender las joyas que su hijo le regaló para sobrevivir. José Antonio Hurtado Borjón nació en Ciudad Lerdo, Durango, el 10 de julio de 1929. Fue un imitador de Pedro Infante que causó controversia por su parecido físico y vocal con el ídolo. Según Carlos Gallegos Pérez, cronista de la ciudad de Delicias, Hurtado no era más que un buen imitador del ídolo, que perfeccionó a detalle los gestos,
modos y voz de Pedro Infante de manera impresionante. Antes de su carrera musical, Antonio Pedro se dedicaba a arreglar máquinas de coser. Para complementar su oficio, junto con Reyes Castañeda, un guitarrista talentoso, solía cantar en negocios locales, ganándose la simpatía de las señoras que lo admiraban por su carisma y su voz al imitar a Pedro Infante. Cabe destacar que, a diferencia de Pedro Infante, José Hurtado no tocaba ningún instrumento musical. En los años 50, José Hurtado intentó incursionar en la actuación, pero no logró pasar de ser un extra en las películas mexicanas de la época. Su suerte cambió cuando, bajo la gestión de su representante, comenzó a conseguir presentaciones imitando a Pedro Infante, explotando las similitudes físicas que tenía con Pedro Infante y despertó curiosidad en el público. Para alimentar el morbo, Antonio Hurtado nunca confirmó ni negó directamente ser Pedro Infante, dejando abierta la posibilidad y avivando la especulación, creando la ilusión de que Pedro Infante no había muerto en 1957, como indica la versión oficial, sino que había simulado su fallecimiento para evitar represalias políticas. Antonio Pedro aseguraba provenir de un pequeño pueblo en el norte del país y, en más de una ocasión, insinuó ser el verdadero Pedro Infante. Aunque nunca dio detalles concretos ni pruebas contundentes, sus declaraciones fueron suficientes para reavivar las dudas en el público. Algunos fans se aferraron a la idea de que el ídolo había regresado, mientras otros lo consideraron un imitador excepcional. Aunque Antonio Pedro Hurtado Borjón tenía gran parecido en la voz, su aparición causó gran molestia no solo entre la familia, sino también entre varios famosos, como el fallecido Vicente Fernández, quien lo llamó fantoche. Aunque a simple vista el parecido entre ambos es innegable, un análisis más detallado revela diferencias significativas en sus rasgos faciales. Pedro Infante tenía fosas nasales más redondeadas y abiertas, nariz recta y ligeramente puntiaguda, en cambio, Antonio Pedro presentaba fosas nasales más cerradas y una nariz más chata y redondeada. Pedro Infante tenía un labio inferior más grueso que el superior, en contraste, Antonio Pedro tenía labios más finos, sin el mismo nivel de carnosidad ni el arco de Cupido destacado. Pedro tenía dientes grandes y bien alineados, Antonio Pedro, por su parte, presentaba una sonrisa más cerrada, con dientes más pequeños y una curvatura en el labio superior que cubría parte de ellos. La barbilla de Pedro tenía una cicatriz, producto de un accidente en motocicleta, además su barbilla era partida, mientras que la de Antonio Pedro también tenía una cicatriz pero no tenía la barbilla partida. Era ondulada y más larga en proporción a su rostro. Pedro Infante tenía un rostro muy simétrico, Antonio Pedro, en cambio, mostraba ligeras asimetrías, con una barbilla más prominente. Las cejas de Pedro Infante eran delgadas y rectas, cercanas a los ojos. Por otro lado, Antonio Pedro tenía cejas más separadas, pobladas y con un arco pronunciado. La frente de Pedro Infante era más amplia, además tenía un ligero hundimiento cerca de la sien izquierda. Antonio Pedro, en cambio, tenía una frente más redondeada. La forma del cráneo de Pedro era más ovalada, en contraste con la cabeza redonda de Hurtado. Orejas. Las orejas de Pedro Infante eran pegadas al cuello, mientras que las de Antonio Pedro eran más anchas en la base y sobresalían ligeramente. El cuello de Pedro Infante era más largo y proporcionado, una diferencia notable con el de Antonio Pedro, que era más corto y ancho. Al dividir el rostro de ambos en mitades y combinarlas entre sí, se observan discrepancias significativas en proporciones, especialmente en la zona de la mandíbula, nariz y frente. Desde temprana edad Pedro Infante comenzaba a mostrar signos de alopecia, con entradas muy pronunciadas en su cabello. Por otro lado, Antonio Pedro siempre mantuvo una cabellera igualmente con amplias entradas, pero tomando en cuenta que habían pasado más de 2 décadas, ¿cómo es que tenía hasta más cabello? Otro aspecto físico distintivo era la placa que Pedro Infante tenía en la sien izquierda, la cual dejaba un pequeño hundimiento visible en su cráneo, especialmente en ciertas fotografías y videos. Este rasgo no estaba presente en Antonio Pedro, inclusive tenía una cicatriz en la frente igual que la de Pedro, pero de acuerdo a algunos testigos, se la hicieron sus promotores para darle más veracidad a su versión de que era Pedro Infante, pero las personas y familiares que conocieron de cerca al cantante, de inmediato se daban cuenta de esos pequeños detalles, que aunque trataron de imitar e igualar, inmediatamente se daban cuenta que no se trataba del mismo hombre, sino de un imitador que, aunque convincente, no podía replicar estos detalles únicos.
Familiares y estudiosos de la vida y obra de Pedro Infante han descartado categóricamente cualquier relación entre ambos hombres. La familia Infante Torrentera manifestó en su momento un total desacuerdo con estos rumores, calificándolos como un intento de lucrar con el legado del actor. Lupe Infante, hija de Pedro Infante, relata un par de episodios que dejan en claro la verdadera identidad de Antonio Pedro. En una ocasión, Lupe e Irma Infante, su hermana, acudieron a un lugar donde Antonio Pedro se presentaba como cantante. Le pidieron al gerente que le transmitiera un mensaje directo: dígale a mi papá que estamos aquí, Irma y yo, y queremos saludarlo. Ante este mensaje, Antonio Pedro desapareció del lugar, no se presentó a cantar esa noche y prefirió pagar la multa correspondiente antes de enfrentarse a ellas. En otra oportunidad, Lupe recibió una llamada de María Laria, conocida por su talk show, informándole que Antonio Pedro estaría en su programa. Decidida a desenmascararlo, Lupe acudió al estudio, pero no fue necesario confrontarlo. Antes de que Lupe pudiera actuar, Antonio Pedro se disculpó y confesó: yo solo soy un simple imitador de Pedro Infante. Además, cada vez que algún amigo o familiar del verdadero Pedro Infante se acercaba a Antonio Pedro, este solía retirarse para evitar encuentros incómodos. Incluso Ismael Rodríguez, cineasta que trabajó durante años con Pedro Infante y mantuvo una estrecha relación con él, reconoció que Antonio Pedro era simplemente un buen imitador y nada más. Estas anécdotas refuerzan la verdad: Antonio Pedro nunca fue Pedro Infante, y su habilidad como imitador fue lo que le permitió captar la atención del público por un tiempo. En entrevistas, Antonio Pedro dejaba entrever que tenía un pasado misterioso, pero siempre insistió en que Antonio Pedro era solo un nombre artístico. Este enfoque cautivó a un sector del público, que aún tras su muerte continúa creyendo que era el verdadero Pedro Infante. Antonio Pedro falleció el 20 de julio de 2013, a los 82 años, y fue sepultado en el Panteón Municipal de Delicias. Su lápida señala que nació el 10 de julio de 1930, confirmando que su vida e identidad no coincidían con las de Pedro Infante. Desde el fallecimiento de Pedro Infante Cruz, han circulado algunos rumores que aseguran que Pedro Infante no murió, sino que fingió su muerte para escapar de problemas personales y políticos. Mucho se ha hablado acerca de la relación que Pedro Infante tuvo con Cristian Martel y que, al ser descubiertos, su suegro, el expresidente Miguel Alemán, habría ordenado la desaparición de Pedro. Sin embargo, según esta teoría, los agentes, al ser admiradores del actor, habrían fingido su accidente aéreo. Así como esta teoría, surgieron algunas otras en torno a la supuesta relación entre ambos artistas, pero todo esto son solo mitos sin fundamento, ya que no existe ninguna prueba. Solo 2 fotos en las que aparecen juntos en un maratón guadalupano en 1955. Además, cuando Martel conoció a la familia Alemán, Pedro Infante ya había fallecido un año antes. Pedro Infante tenía una buena relación de amistad con el expresidente Miguel Alemán. Otra versión sugiere que Pedro Infante estaba involucrado en un caso de bigamia y que la presión lo llevó a simular su muerte. Esta teoría carece de fundamento, ya que existen testimonios de personas que vieron a Pedro Infante en sus últimos días. Según estos relatos, el actor estaba visiblemente preocupado y manifestaba una gran urgencia por regresar a la Ciudad de México para resolver una situación que lo inquietaba profundamente. Se rumoró que Pedro Infante estaba supuestamente involucrado en actividades ilegales y que, al intentar alejarse de dichos negocios, habría sido encarcelado en Lecumberri, permaneciendo en cautiverio durante 26 años. Según esta teoría, Pedro habría reaparecido en 1983 bajo la identidad de Antonio Pedro, pero sin poder revelar su verdadera identidad por temor a represalias del gobierno. Sin embargo, esta hipótesis carece de sentido lógico. Para las fechas en que Antonio Pedro surgió, los supuestos responsables de causar daño a Pedro Infante ya no ostentaban el poder. Además, familiares y amigos cercanos al icónico cantante desmintieron categóricamente esta versión, asegurando que Antonio Pedro era únicamente un imitador sin relación alguna con el ídolo de Guamuchi. Es importante destacar que muchas personas que respaldaban esta narrativa lo hacían por intereses monetarios. Se descubrió que algunos de ellos intentaron cobrar regalías que legítimamente pertenecían a los hijos de Pedro Infante. Estas acciones no solo confirmaron la falta de veracidad de la teoría, sino también el oportunismo detrás de quienes buscaban lucrar con el legado del inmortal artista mexicano.
La estrategia de Antonio Pedro se basó en sembrar dudas y alimentar la curiosidad. A pesar de las especulaciones, la familia de Pedro Infante, encabezada por sus hijos Pedro Infante Jr. y Lupita Infante, desmintió categóricamente cualquier relación entre su padre y Antonio Pedro. La familia mostró credenciales de la Asociación Nacional de Actores que identificaban a Antonio Pedro como José Antonio Hurtado Borjón. Este caso subraya cómo los mitos pueden perpetuarse en el imaginario colectivo, pero también destaca la importancia de honrar la memoria de figuras icónicas con la verdad. Pedro Infante vivirá eternamente en su obra, mientras que Antonio Pedro quedará como un recordatorio de cómo el anhelo por revivir a un ídolo puede dar lugar a las teorías más insólitas. Incluso después de su muerte, el debate sobre su identidad continuó. Visitantes de todo México e incluso de Estados Unidos acuden cada 15 de abril a su tumba para rendirle homenaje, convencidos de que allí yace Pedro Infante. Pedro Infante dejó un legado artístico inigualable. Con más de 60 películas y cientos de canciones, su impacto cultural sigue vigente. Antonio Pedro, aunque talentoso, no necesitaba ser presentado como el resurgimiento del ídolo para destacar. Su historia, aunque controversial, refleja el deseo del público de mantener vivo el recuerdo de Pedro Infante.